¿Ya? ¿Ya estás listo, Arturo? Nada más quería preguntarle si salgo de la presentación. Hola. Perfecto. Entiendo. Perfecto. Ustedes me dicen, Miguel y Leslie. Y denme un momentito en lo que yo aquí veo que estemos en vivo. Gracias. Buenas tardes tengan todas y todos. Les agradecemos mucho la presencia a través de esta plataforma de Facebook, en nuestra página de Facebook Live, diagonal UNAM San Miguel. Bueno, hoy tenemos nuestro primer jueves del UNAM del año y la verdad es que estamos muy contentos, la comunidad universitaria, de recibir a un maestro, a una persona que siempre ha sido muy cercana a nuestra universidad en el estado de Guanajuato, en la sede de León y en la sede de San Miguel de Allende. Hoy tenemos la presencia del doctor Arturo Joel Padilla Córdoba, quien nos dará una plática sobre una reseña del convento de Fray Juan de Sagún en Salamanca, Guanajuato. Muchísimas gracias, doctor Arturo Joel, por estar aquí con nosotros. Me voy a permitir leer una breve reseña del doctor Arturo Joel. Arturo Joel Padilla Córdoba es arquitecto con maestría en restauración de monumentos históricos y doctor en artes por la Universidad de Guanajuato. Ha sido director en instituciones privadas como públicas. Ha realizado diversos proyectos de restauración enfocados al rescate del patrimonio religioso y civil. Académico en diversas universidades públicas y privadas con enfoque en las humanidades. Ha formado parte de diversos consejos, además ha sido ponente, expuesto su obra artística y publicado investigaciones. Director general del Fórum Cultural Guanajuato, ha realizado proyectos de restauración, proyecto ejecutivo del Museo de la Ciudad de León, restauración del exterior de la Catedral de León y restauración del convento Fray Juan de Sagún en la ciudad de Salamanca. Sus publicaciones recientes son 2018, Deshabilitado, ensayos sobre arte contemporáneo, editorial Laberinto, 2017, Dispositivos de arte conceptual, editorial Laberinto. Recientemente también quisiera comentar que el doctor Padilla Córdoba se incorpora como académico en el área de humanidades en la unidad de extensión en San Miguel de Allende de la ENES León de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor Arturo, por estar aquí con nosotros y le cedo la palabra para la plática. Antes, para mencionar que las personas que tengan algún comentario, alguna pregunta, pueden realizarlo a través de los comentarios del Facebook Live que estamos transmitiendo y al final, con todo gusto, le haremos las preguntas o los comentarios que tengan sobre la plática del doctor Arturo. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos y adelante, doctor. Gracias, querido Salvador. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar en comunicación, en contacto con todo el público que nos escucha y que también nos ve. Es un gran honor estar en esta vinculación con la UESMA y bueno, un tema fundamental que precisamente aquí ustedes están viendo, el tema del convento agustino de Fray Juan de Sagún. Quiero hacer la aclaración que no soy historiador, soy arquitecto restaurador y mi enfoque va precisamente en ese sentido. Ustedes saben que bueno, la Nueva España, después de la conquista militar, tuvo una conquista religiosa y esa conquista religiosa pues fue precisamente con las órdenes agustinas, franciscanas y dominicas. Posteriormente llegaron los jesuitas y todas estas órdenes se asentaron en diferentes partes de la República Mexicana. Realmente se asentaban donde había necesidades apremiantes con los
los naturales, con las culturas originarias de este país. Finalmente, hubo una gran cantidad de infraestructura religiosa y conventual. Y bueno, hablando ya de manera muy exclusiva, el estado de Guanajuato tiene, además del convento de San Agustín en Salamanca, también conocido como convento de Fray Juan de Sagún, tiene también los conventos de Salvatierra, también el convento de Acámbaro y también un convento maravilloso, también agustino del siglo XVI, que es el convento de Yuriria. Algo que es muy importante compartir con ustedes en gran medida pues esta necesidad de que nos convirtamos todos en defensores del patrimonio artístico y cultural que tenemos en nuestro país. El caso del convento agustino de Salamanca, Guanajuato, es un caso de éxito en la actualidad, porque en la actualidad tenemos el Centro de las Artes de Guanajuato, que está funcionando de una manera extraordinaria. Y algo muy importante es darnos cuenta que ese caso de éxito pasó por un estado de abandono durante muchos años. Ya entrando en tema, este convento, yo diría que está estructurado en 3 partes. Un templo exquisito, maravilloso, barroco, exuberante. Créanme, y no exagero, es un templo que está a la altura de cualquier templo, no solamente del país, sino del mundo entero. Es un templo realmente con una explosión del barroco increíble. A un lado del propio templo tenemos lo que se conoce como el claustro de los monjes agustinos. Ahora se conoce como el claustro menor. Se conoce como el claustro menor porque del claustro menor se construyó posteriormente en el siglo XVIII el claustro mayor, un gran claustro que estaba pensado sobre todo para que los agustinos tuvieran un trabajo conventual más académico, más en lo que ahora podremos considerar más universitario. Es una idea a lo mejor muy arriesgada, es pensar que fue una de las primeras universidades que se levantaron, y sobre todo algo muy importante es que tuvo un periodo de esplendor muy importante, hablando del siglo XVIII. Pero bueno, finalmente, iniciando, ustedes saben, el siglo XIX, está ya la Guerra de Independencia y obviamente, como todas las guerras, pues separa un poco el esplendor de todo el trabajo conventual, no solamente de Salamanca, sino de todo el país. Posteriormente viene un suceso que me parece lamentable, lo que ha pasado normalmente entre estilos y estilos, terminando el barroco, inicia un estilo posterior que se le llama neoclásico, y el neoclásico en el Bajío fue muy importante. Tuvimos en Celaya al arquitecto Tres Guerras, y digamos que en la zona del Bajío había como una especie de idea de que el barroco era un estilo despreciable y de mal gusto. Entonces, lo que sucedió concretamente en el templo de San Agustín en Salamanca es que desmontaron, yo creo que el retablo más exquisito y más extraordinario que pudo haber tenido, porque era el retablo principal. En la actualidad cuenta con 11 retablos, que afortunadamente, si vemos el vaso medio lleno, nos vamos a dar cuenta que el templo de San Agustín afortunadamente cuenta precisamente con estos 11 retablos. Ha perdido uno, yo creo que muy importante, lo perdió en 1836, si mal no recuerdo, y para desgracia posteriormente llega la Guerra de Reforma. Entonces todo el espíritu anticlerical se permea en todo el país, y por supuesto toda la infraestructura religiosa se ve afectada. Estalla la revolución en 1910 y se convierte el convento de San Agustín en cuartel
Entonces, bueno, déjenme decirles, ya para entrar a algunas imágenes que les quiero compartir, que el convento de San Agustín en todo el siglo XX ha tenido diferentes usos. Ha pasado de ser cuartel militar a ser escuela primaria, a ser bodega, a ser cárcel, por supuesto, duró una muy buena cantidad de tiempo, duró como cárcel, y todo lo que conlleva la infraestructura de una cárcel, por supuesto. Y dejé al último la actividad que le causó más daño al convento de San Agustín, en Salamanca, que fue precisamente una intención del sindicato petrolero de Salamanca, por supuesto de la refinería de Salamanca, de manejar precisamente ahí en el convento de San Agustín sus oficinas. Pues bueno, hicieron una gran cantidad de modificaciones, todos, por supuesto, tanto la cárcel como el cuartel militar, como las escuelas, por supuesto no pensaron en lo que estaban modificando, sino que realmente estaban tratando de atender sus propias necesidades. Y en este proceso quiero decirles que hubo un periodo muy largo de deterioro y de daño al patrimonio del convento de San Agustín. Para poder hacer un poco más dramático esta historia, y un poco por suerte, resulta que por la propia extracción del agua de la Comisión Federal de Electricidad y de la propia refinería, pues el convento tenía una serie de movimientos que le creaban una serie de grietas impresionantemente grandes. Realmente eran grietas que no podíamos detener, eran grietas más bien que teníamos que convivir con ellas. Entonces, pues bueno, quiero decirles que todo el siglo XX fue un siglo de desastres en el convento de San Agustín, y en 1999 precisamente me hablan para poder formar parte de un extraordinario equipo. Quiero decirles algo muy importante. Yo no fui digamos, la empresa principal que se encargó de la restauración. Yo fui contratado por una empresa que estaba dirigida por el doctor Francisco Pérez de Salazar Berea. Es un doctor en arquitectura extraordinario. Yo aprendí mucho con él. Aprendí la otra parte de la cara de la restauración, y a él a su vez lo estaba contratando una fundación que era precisamente la que se encargaba de conseguir todos los recursos. Es precisamente, bueno, dando un poco de crédito a los que trabajaron aquí en este proceso, la Fundación Adopte una Obra de Arte fue la fundación que consiguió los recursos tanto para el claustro mayor como para el claustro menor, y el templo, por supuesto. Y el templo estuvo dirigido, por supuesto, con expertos en bienes muebles, y de parte de los claustros estábamos trabajando arquitectos en restauración de bienes muebles. Entonces, bueno, era un equipo de trabajo extraordinario en todos los sentidos, los contratistas, los arquitectos, en fin, todas las personas que tuvimos la fortuna ahí de trabajar. Bueno, ya entrando a las imágenes y para hacerlo muy ameno. El emplazamiento del convento, como ustedes saben, bueno, todos los conventos tienen en la parte posterior un huerto. Este huerto era importante porque era precisamente donde se alimentaban los propios monjes. Tenían ellos esta vocación de cultivar la tierra, y para cultivar la tierra y poder ser sustentables con ellos mismos, pues necesitaban agua. Y entonces esta agua la extraían de los ríos. Y precisamente el emplazamiento, la localización de este convento tiene que ver precisamente con la ubicación, con la cercanía del río Lerma, que está prácticamente a algunos metros, y es precisamente esta imagen que aquí les pongo, ¿no? Vemos que en esta parte, si nosotros nos ingresamos a Google Map, ingresamos precisamente a esta zona que es el templo, precisamente el templo de San Agustín, donde están los dos claustros, y hay una trayectoria muy interesante que nos conecta con una serie de patrimonios muy interesantes. Tenemos el
templo del Señor del Hospital, y luego más adelante tenemos el templo de la parroquia antigua. Cosas que hay que resaltar es que algunos de ellos, por ejemplo, el templo de la parroquia antigua tiene todavía su piso de madera. Casi todos los templos antiguos han perdido su piso de madera. Y bueno, el caso del templo del Señor del Hospital tiene un Cristo negro maravilloso. En fin, esto es solamente para compartirles que, bueno, Salamanca ha sido un centro muy importante precisamente por esta batalla religiosa que celebraron y que libraron, por supuesto, los monjes agustinos. Aquí tenemos ya el convento y el templo, por supuesto, restaurado. Quiero decirles que no tiene nada que ver con esa imagen que yo vi en 1999, cuando ingresé precisamente a este convento, pues estaba prácticamente en ruinas. Les voy a compartir algunas imágenes, pero bueno, esto es muy importante como para poderles compartir que es realmente un caso de éxito precisamente por lo que ha representado este rescate del patrimonio que prácticamente estaba en condiciones de olvido. Este es el templo, es un templo exuberante del barroco, pero si se fijan, al fondo tenemos en esta parte el retablo principal, tenemos un retablo neoclásico. ¿Qué podríamos decir? Que es un retablo neoclásico muy bueno, pero desgraciadamente para que existiera este retablo, tuvo que desaparecer otro que parece ser, y eso cuenta un poco los cronistas de ese momento, le estoy hablando del 1999, hablan que el retablo se empaquetó, se embodegó y que posiblemente se haya podido localizar en París, en uno de los museos más importantes, pero esto es solamente, parece ser una especulación. Tiene una celosía. Si se fijan ustedes, estos retablos son, pues prácticamente son bañados con una película de oro. Existe la idea falsa de que si ustedes raspan el oro, pues van a poder hacerse de un poco de quilates, y esto es una gran mentira. La película que cubre estos retablos, que por cierto son de madera tallada, pues es una película muy delgada, prácticamente medida en micras, que si ustedes la raspan absolutamente no van a obtener nada, porque el polvo que cae no llega a ser poseído, sino realmente se expande, se pulveriza en la atmósfera. Entonces, mucha gente ha deteriorado estos retablos pensando que puede obtener un poco de oro. Si se fijan, hay una celosía pasada muy inadvertida. Esta celosía que tenemos en esta parte superior derecha es una celosía que le permitía a los propios monjes agustinos poder recibir misa desde el propio claustro menor. Es decir, atrás de esta pared encontramos el claustro menor, y entonces, como efectivamente los monjes tenían esta prohibición o esta encomienda de no salir al exterior, a no ser para trabajos de tipo social, lo que diseñaron fue precisamente esta celosía con la intención de poder estar por la parte de atrás sin ser vistos y poder estar presentes en la propia misa. Este es el coro, que tiene un órgano, este coro maravilloso, tiene una bóveda extraordinaria, es una bóveda de arista, es una bóveda muy decorada. Realmente, créanme que es un templo maravilloso. Entró también en un proceso de restauración en el año 2000. Ese no estuvo a cargo de los arquitectos que estábamos en los claustros, sino realmente es una especialidad de los especialistas en la conservación de bienes muebles, y bueno, estuvo a cargo de Agustín Espinosa y Cecilia Fernández de Castro. Un trabajo extraordinario porque los retablos tienen un problema fundamental. Casi todos, empezando por el padre, colocan veladoras, y las veladoras sueltan una especie de humo que se impregna en la madera. Y en algunos casos más dramáticos, por supuesto, los retablos se queman.
Pero bueno, este retablo aquí vemos cómo está en proceso de restauración. En las oquedades, a veces son oquedades realizadas por algunas carcomas o por algunos bichos, por algunas polillas que roen el interior de la madera. Lo que hace el conservador es que lo sella con una especie de masilla de calcio y posteriormente lo talla para emparejar la superficie y después coloca una lámina muy delgada de micras, muy delgada, de oro de 18 quilates. Por supuesto que puede variar los quilates, pero es prácticamente la que más se utiliza. Este es el claustro menor. Es un claustro maravilloso, sobrio, es muy sobrio. Este precisamente es el claustro que fue destinado para albergar la residencia de los monjes agustinos. Aquí se dan cuenta de el contraste. Tenemos en 1999 tenemos pues un convento que ha perdido piezas, que ha perdido sus cornisas, que ha tenido una gran cantidad de grietas, que le han colocado en su periodo de cárcel, le colocaron una serie de, digamos, de torres de vigilancia. Estas torres de vigilancia las vemos aquí en la parte superior para albergar a los propios custodios y al mismo tiempo los propios custodios mandaban a tumbar todo aquello que les impedía tener una vigilancia completa de toda la infraestructura conventual. Y lo que les estaba estorbando, desgraciadamente, eran unos tambores con unas cúpulas que formaban parte precisamente de este claustro mayor. Fueron arrasadas estas cúpulas, desgraciadamente, y en 1950, digamos que en la década de los 50, el sindicato de petroleros lo que hizo es que desmembró estos pilares que vemos aquí de este patio enorme, y lo desmembró con la intención de colocar unas columnas de concreto armado en la parte central. Un poco la especulación se habla de que en ese entonces ya se tenía este problema de movimientos del propio inmueble y que seguramente ya había grietas. Entonces, bueno, ellos creo que lo hicieron lo mejor que pudieron, pero resolvieron muy mal una cosa. Al quitar las piezas, digamos como de una especie de rompecabezas, las piezas que conforman estas columnas, colocaron la columna de concreto y al regresarles originales, resulta que mezclaron las piezas de unas columnas con otras. Entonces, pues no las numeraron, no siguieron un método, no siguieron un procedimiento y bueno, lo que fue consecuente fue pues una serie de piezas que no embonaron. Aquí vemos los muros ya deteriorados, ya humedecidos. Todavía recuerdo el olor a guano de paloma, a estiércol seguramente de pájaros, seguramente de ratones, seguramente de murciélagos. Había una colonia de gatos al interior. Y bueno, esto es parte de los síntomas del abandono, ¿no? Si vemos aquí un poco, vemos las extensiones de las columnas de concreto que se extendieron y bueno, esto fue parte pues, del deterioro que sucedió. Colocaron seguramente en algún momento del uso de este convento, cuando seguramente fue escuela o a lo mejor oficinas o bodegas, no lo sabemos con exactitud, pues tapiaron, es decir, taparon los vanos, las ventanas, las puertas, colocaron muros nuevos, tumbaron bóvedas de cañón. Hay una planta completa que es la parte posterior que da al río Lerma, que es la planta alta. Arrasaron completamente esa parte lateral, tanto que crearon un patio. Crearon un enorme patio, es decir, destruyeron toda la planta superior, que pues realmente fue una lástima que así sucediera. En el exterior había realmente poco deterioro,
Yo creo que no se imaginaba uno desde el exterior lo que había, iba a encontrarse uno en el interior. Realmente en el exterior encontrábamos más o menos esto, encontrábamos algunas gárgolas rotas, algunas aplanados desprendidos. Realmente no era cosa del otro mundo lo que encontramos en el exterior. En la primera fotografía vemos pues el patio de lavado de los presos. Aquí precisamente salían los presos a lavar su ropa y las condiciones en las que vivían eran inimaginables. Era completamente un sistema carcelario inhumano y bueno, pues el deterioro que genera este proceso inhumano pues es enorme. Y por supuesto que ahora donde está el taller de grabado, era un espacio como 1.5 metros más alto y encontrábamos ahí algunos objetos, algunas piezas, algunos huesos y bueno, esto fue supervisado de manera permanente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nos estuvo acompañando una gran cantidad de supervisores, entre ellos un gran amigo mío, que es el arquitecto Mariano Alférez, es uno de los supervisores que estuvo ahí acompañándonos en este proceso. Y vemos en la segunda fotografía como si nos fijamos a detalle, pues las piezas pues no coinciden. En la tercera fotografía vemos pues lo que eran las celdas, es decir, donde vivían los propios monjes o donde iban a impartir sus propias clases. Y pues crearon ahí una especie de ambulatorio, un pasillo que fue creado destruyendo las paredes de cada una de estas habitaciones. Aquí vemos en la planta baja, la primera fotografía, las columnas, y en la segunda fotografía vemos ya cómo en este espacio pues realmente perdimos la cúpula con su tambor y le colocaron unas vigas de madera. Por cierto, unas vigas de madera de muy mala calidad y perfectamente mal puestas. Es decir, los trabajos fueron realmente muy mal hechos. Y vemos en la tercera fotografía, vemos la creación de un portal. Seguramente fue hecho a lo mejor para los propios custodios o para los propios presos, no lo sé, para a lo mejor crear un espacio de sombra. Pero si se dan cuenta, pues están techadas con biguete bovedía, que son sistemas completamente nuevos. Aquí vemos un detalle, las piezas no coinciden. Cuando entra una pieza y entra la otra, pues no coincide y nosotros nos preguntábamos por qué se desgastaba más una pieza que la otra. Y no es que se desgastara más, es que realmente cuando embonaron las piezas los miembros del sindicato de petróleos, pues realmente no sabían exactamente cómo las habían desprendido y no supieron, por supuesto, cómo poderlas regresar a su lugar original. Inclusive, casi estoy seguro que no pensaron en regresarlas a su lugar original, solamente pensaron lo mejor que pudieron estas piezas. Aquí vemos cómo las piezas de cantera no embonan. Inclusive vemos algunas piezas que tienen una superficie, un deterioro distinto. Aquí vemos unas piezas completamente distintas a otras. Y bueno, vean las columnas realmente son maravillosas, realmente son labradas de un trabajo muy exquisito, pero realmente fueron muy dañadas. Este es el interior y yo les diría que el interior del convento en 1999 busqué una filtración de luz para poder sacar esta fotografía, porque si no tenía luz, solamente iba a sacar una fotografía de un cuarto oscuro. Era una luz que encontré prácticamente en un espacio completamente de penumbra y inclusive muy peligroso por todo lo que podía haber. Realmente había circunstancias ahí muy riesgosas por la propia consistencia de cada uno de los materiales. Estos eran de alguna manera los migitorios, por decirles de algún nombre, de los propios, seguramente fueron de los propios carceleros o de los propios presos, no lo sé. Era
una especie como de barra, como una especie de mijitorios comunitarios, pero aquí nos damos cuenta que no había idea de nada, es decir, se coloca un muro sobre otro muro que tiene un arco, es decir, parece ser como que la improvisación fue la constante en este proceso de adecuación a cada uno de estos usos, es decir, de una escuela, a una cárcel, a una bodega, a unas oficinas, pues obviamente se adecuaron como pudieron. Esta es en la planta alta, uno de los deambulatorios originales, pero si se fijan está cubierto por vigas y originalmente estaba cubierto por una bóveda de cañón hermosísima y que, bueno, pues se perdió, ¿no? Esto es lo que empezamos nosotros a encontrar. Encontramos, esto es lo que se conoce como tambor. Este es un tambor, es decir, es la parte baja de lo que es una cúpula. Y este tambor así lo encontramos realmente, afortunadamente lo encontramos. Iba a decir que lo encontramos muy deteriorado, pero realmente afortunadamente lo encontramos porque hay otros, y ahorita lo vamos a ver, pues que prácticamente estaban sin nada, ¿no? Y como es precisamente la tercera fotografía, aquí vemos pues este arranque de tambor que ya perdió su tambor y perdió por supuesto su propia bóveda. Y bueno, aquí tenemos el propio tambor y aquí las intenciones de poder necesariamente cubrir con viguería. No sé por qué insistieron tanto en la viguería, pero bueno, así fue como sucedió. Y bueno, lo primero que hicimos nosotros fue empezar a detectar cuáles eran las grietas más importantes. Ya había grietas enormes. Aquí vemos una grieta, créanme que no es una grieta menor, es una grieta muy fuerte, y precisamente eran porque el edificio tenía una serie de movimientos, y pues eran movimientos que no íbamos a poder contrarrestar. El arquitecto Pérez de Salazar, en ese momento, en 1999, me pidió que más bien realizáramos el proyecto logrando que se cortara el edificio en dos para que trabajaran las dos partes del edificio de manera independiente. Es lo que se llama junta fría, es decir, en vez de tener una pieza monolítica, más bien cortarla a la mitad para que cuando haya movimientos, pues estas dos piezas se movieran de manera independiente. Y eso es lo que hicimos. Cortamos el edificio en dos. Ese fue un trabajo extenuante. Realmente aprendimos todos. Realizábamos trabajos de formación con los propios albañiles para poderles formar pues en lo que era el proceso de restauración, que necesariamente el proceso de restauración tiene como objetivo llevar a un estado anterior. Ese es el objetivo así en pocas palabras. Restaurar es encontrar algo que fue modificado y llevarlo a un estado anterior. ¿Cuál es el estado anterior que hay que llevarlo? Normalmente lo que pensábamos era llevarlo al estado original, ¿no? Y entonces, precisamente, encontramos pues un muro tapado de escombro, y lo primero que empezamos a hacer como ejercicios ya en campo, pues a liberar, se llama planos de liberación, planos de quitar, de liberar todo aquello que le está pesando al edificio. Yo me lo imaginaba así como si un ser humano trajera 10 kilos y luego 20 kilos y luego 80 kilos y luego 200 kilos, y llega un momento en que el ser humano está a punto de desplomarse porque ya no puede más. Y cuando le empiezan a quitar carga, es decir, de 200 kilos a 100 kilos a 50 kilos, el edificio empieza realmente a respirar, empieza a vivir, empieza realmente a darse cuenta que está hecho para eso, para el origen, para estar en unas condiciones originales, ¿no? Las condiciones para las cuales fue hecho. Y entonces, bueno, empezamos a quitar todo aquello que no era original. Por supuesto, hay primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa histórica. Es como una especie de layers, ¿no? Históricos, donde encontramos la primera, la segunda, tercera, cuarta etapa. Y bueno, todas las etapas son importantes, pero siempre hay que priorizar porque no hay forma de mantenerlas a todas.
Y entonces lo que priorizamos es la más antigua, es la que conservábamos, y si la segunda se lastimaba, pues teníamos que hacerlo con la intención de conservar la primera. Si lastimábamos la tercera, lo teníamos que hacer con la intención de lastimarla, de conservarla, y la intención era conservar la segunda. El ejemplo que siempre les ponía es como si un ser humano llega a un momento en que va al doctor porque tiene un problema en una pierna, y el doctor le dice al paciente: o te amputo la pierna o mueres. Entonces, pues con el dolor de nuestro corazón teníamos que amputar al edificio ciertos elementos que pertenecían a cierta etapa histórica, con la intención de poder conservar el inmueble. Empezamos a quitar los aplanados, empezamos a de madera, y encontramos esto. Realmente es una imagen de destrucción. Y bueno, aquí vemos todas las bóvedas que fueron destruidas, y realmente todas las bóvedas destruidas, y todo el sistema de madera que fue colocada a través de viguerías y que nosotros retiramos. Y cuando la retiramos, así encontramos precisamente este convento. Fíjense cómo este tambor lo encontramos en buenas condiciones, pero perdió su bóveda. Me voy a ir un poquito más rápido. Aquí encontramos parte de estos vestigios de las bóvedas. Vemos aquí estos huecos donde entraban las vigas. Y aquí empezamos ya a colocar aplanados. Una regla de la restauración es que hay que colocar el aplanado original de la época, y el aplanado original de la época era cal viva. Entonces había que apagar la cal y colocarla precisamente en estas superficies. Son aplanados de cal viva. Algo muy importante es que teníamos que dejar el edificio para que funcionara como funciona hoy el Centro de las Artes de Guanajuato. Y entonces colocamos una serie de instalaciones con la intención de que pudiera tener contactos, energía eléctrica, voz y datos, internet, por supuesto, telefonía, toda la infraestructura que requiere en la actualidad un inmueble para poder funcionar. Aquí precisamente estamos en el momento de cortar el edificio en dos partes. Esto fue muy doloroso, pero teníamos que hacerlo, porque si no, el diagnóstico era que el edificio iba a ir generando grieta tras grieta. Este es el gran patio que da hacia el río Lerma, y que fue completamente arrasado, fue completamente destruido, creando este enorme patio. Aquí descubrimos algunas bóvedas y encontramos, fíjense, estas enormes grietas. Son grietas que podíamos nosotros meter la mano, que cuando llovía, obviamente se filtraba el agua por estas grietas, y teníamos en la planta baja cascadas de agua. No exagero, eran realmente cascadas de agua. Y lo que procedimos era precisamente a sellarlas. Las sellamos, cimbramos por la parte de abajo y las sellamos con la intención de poderles dar consistencia física. Fíjense cómo la junta fría no se ve. Precisamente la intención era que no se viera, es decir, que pasara completamente desapercibida, pero en la actualidad es una junta que permite a los dos edificios trabajar de manera independiente. Yo les podría decir que fue un caso de éxito, porque la fotografía izquierda es la fotografía de la derecha. Nada más que estamos hablando que de 1999, que hicimos el proyecto en 3 meses, en octubre, noviembre y diciembre. Empezamos las obras en el 2000, terminamos precisamente en el 2002. Fue un trabajo de 2 años, un poco más de 2 años, y colocamos precisamente toda la infraestructura que necesita este inmueble para que trabaje. La fotografía de la izquierda es como la encontramos, la fotografía de la derecha es como la encontramos. Y bueno, podríamos decir que en 1999 encontramos el convento de San Agustín de Salamanca en estas condiciones. Es una imagen que creo que no hay que olvidar, porque es muy fácil de repente olvidar cómo el pasado ha sido muy
despiadado con nuestro patrimonio, pero yo también les era precisamente un caso de éxito. Es un caso de éxito precisamente porque en la actualidad tenemos este convento en estas condiciones. Realmente esta comparación a mí me llena de mucho orgullo, no solamente por haber colaborado con Adopte una obra de arte, sino también por haber formado parte de este gran equipo de profesionistas que juntos, en un trabajo de equipo completamente multidisciplinario, logramos este resultado. Y bueno, en la actualidad, repito, está el Centro de las Artes de Guanajuato. Es un edificio vivo y es un espacio realmente encantador. Se pensó que fuera una especie de oasis, así lo platicamos en nuestras mesas de trabajo. Se colocaron precisamente estas palmeras para crear esta sensación, pero al mismo tiempo la idea fundamental era que cuando crecieran estas palmeras, porque las colocamos más pequeñas, por supuesto, tuvieran un follaje en la parte superior que no impidiera la visual, con la intención de poder tener muy clara la perspectiva de todo el inmueble. Entonces, bueno, este es prácticamente esta reseña que concentré en 40 minutos con la intención pues de formar parte pues de este programa tan interesante que tiene la UESMA, que es los jueves en la UNAM. Muchas gracias a todos y estoy para servirles. Muchísimas gracias, doctor Arturo. La verdad es que qué interesante el papel que jugó en esta restauración del convento. Es impresionante las imágenes que nos mostró en el antes y el después. Y qué bien, ¿no? Qué orgullo poder haber sido parte de esa transformación. Tenemos sí algunos comentarios en Facebook, algunas preguntas y comentarios. Entonces me gustaría poder compartirlos, leerlos. Dice Mayela Flores, felicidades arquitecto Joel Padilla Córdoba. Dice Sara Narváez, saludos arquitecto Arturo de Licomos, Guanajuato. Después pregunta Mayela Flores, ¿cuánto tiempo se llevó la restauración? Bueno, el proyecto fue de 3 meses, un proyecto interesantísimo. En la Ciudad de México estuvimos prácticamente encerrados y yo como jefe de proyectos y estaba... El límite de tiempo era precisamente acabar en diciembre para poder empezar en enero del 2000 y el tiempo de la obra fue de 2 años y medio. 2 años y medio. Por cierto, okay. El presupuesto de 32 millones de ese entonces fue realmente impresionante la gestión que hizo Adopte una obra de arte para poderlo gestionar. Me imagino. Sí, también mencionan, conozco este inmueble y fue una excelente restauración. No pensé que estaba en tan mal estado. Felicidades. Mayela. Después comenta Arturo Ramírez. Dice, saludos Joel, sugiero una visita guiada para la segunda mitad del año. Bueno, pues vamos a ver con estas condiciones sanitarias. Estaría genial una visita guiada, yo me apunto. Ernesto Pérez dice, excelente reseña, un abrazo, Joel. Angélica Gallardo dice, felicidades, excelente conferencia. Arturo Ramírez, yo también me apunto. Luis Felipe Carpizo dice, saludos, mi estimado Arturo, te mando un abrazo. Alex Luna, felicidades por el tema de la restauración del convento. ¿Cuál es el panorama de la restauración para otros conventos del estado? Pregunta. Bueno, en este momento yo creo que es muy difícil. Realmente las condiciones que vivimos en la actualidad son muy complicadas. En el 2000 teníamos una enorme fortuna de contar con la Fundación Adopte una obra de arte y realmente fue muy generosa la gestión de la fundación, pero creo que las condiciones en la actualidad son difíciles. Y quiero decirles que ya van más de 20 años, es un tiempo importante el que ha transcurrido. Totalmente.
Dice también Ernesto Pérez, un orgullo haber participado en esta magna obra. Angélica dice, ¿qué opina del tema de iluminación artificial? ¿Qué tipo de luminarias fueron las adecuadas? Bueno, tomábamos en ese entonces el modelo de lámparas incandescentes, por supuesto. Estamos hablando del 2000. Yo espero que con el paso del tiempo hayan migrado a un sistema de iluminación más amable, más amigable. Pero bueno, en ese momento fueron lámparas incandescentes. Quiero hacer una acotación aquí muy importante. Ernesto Pérez fue un arquitecto que trabajó en la supervisión precisamente ahí de Salamanca, y le mando saludos. Qué bueno, pues saludos a Ernesto y a todos los que nos han comentado o preguntado a través de esta transmisión en Facebook. Dice que, Mayela, ¿qué otras intervenciones han tenido en exconventos? No sé si sepa de algunas otras intervenciones. No las conozco en lo personal, en las que yo haya intervenido. El doctor Pérez de Salazar trabajó en una intervención en varios de ellos, pero no quisiera mencionarlos porque no sería preciso al redactarlos, ¿no? Pero sí, posterior a esta restauración del convento de San Agustín, tuve la fortuna de poder restaurar el exterior de la catedral de León, Guanajuato. De León, Guanajuato. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron a través de esta transmisión en vivo en Facebook Live, que comentaron, que participaron y que estuvieron visualizando esta pues muy interesante plática del doctor Arturo Joel. Muchísimas gracias, Arturo. El trabajo que realizaste en este convento en Salamanca pues es muy importante y relevante para el Estado y para el municipio de Salamanca. Agradezco muchísimo tu participación. Invitamos a todas y a todos el próximo jueves 4 de marzo a nuestro próximo jueves de la UNAM. Igual será en vivo a través de Facebook Live. Los invitamos a seguirnos en nuestra página. Y bueno, me voy a permitir, antes de cerrar, compartir una constancia. Una constancia que lee la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, a través de su extensión San Miguel de Allende, Guanajuato, otorga la presente constancia al doctor Arturo Joel Padilla Córdoba por impartir la conferencia Reseña del Convento de Fray Juan de Sahagún en Salamanca, llevada a cabo el 4 de febrero de 2021. Por mi raza hablará el espíritu, y firma el doctor Javier de la Fuente Hernández, nuestro titular en la Unidad de Extensión en San Miguel de Allende. Muchísimas gracias, Arturo, por estar con nosotros. Reitero la bienvenida que todas y todos te han dado a este espacio académico en San Miguel de Allende. Un abrazo a la distancia y saludos a todas y a todos. Gracias a ti, Salvador, y gracias a todas las personas que nos siguieron. Un gusto poder haber estado en contacto con todos. Gracias a ti, Salvador. Hasta luego, buena tarde.